constante prédica y su trabajo personal tienen una meta: la nacionalización del producto. Con sus auspicios nace el poderoso ente fiscal. El Estatuto Legal del Coloniaje fue todo un mecanismo destinado a impedir el progreso del país y el trabajo para la gran masa de pobladores que crecía y que ya no cabía en la producción. Perdimos el tiempo justo para ser la gran nación. El ser chicos hoy no duele en el alma y la ambición. Hubo un día en que la historia nos dio la oportunidad de ser un país con gloria, un granero colonial. Indudablemente, todo ese estado de cosas se debía exclusivamente a que el país era un país ocupado, era un país, una colonia del imperialismo británico. Quisieron de este país hacer la pequeña Europa, gaucho, indio y negro a quemar ropa, fueron borrados de aquello. Le pido a San Jaureche que venga la buena leche. Eran auténticos patriotas. Primero la patria, después el movimiento. Esto lo decía Juan Domingo Perón. Y por último, los hombres. No hay obsecuencias ni lealtades superiores a la patria, señor presidente. Hoy encuentran sucesores. Vamos a desarrollar una tarea profesionalizada y con profundo sentido político y patriótico, porque no es incompatible la eficiencia con la patria. 207 diputados votaron a favor de este proyecto que recupera para el Estado Nacional el 51% de las acciones de YPF que estaban en manos de la petrolera española Repsol. Buenas noches, bienvenidos. Nos visita Pino Solanas porque vamos a hablar de estos temas. Además, ustedes vieron a Jaureche y a Perón. ¿Quién entrevistó a Perón? Justamente Pino Solanas. Pero no solamente de YPF, vamos a hablar también de cipallismo, por eso está Jaureche y por eso estaban cantando Los Piojos, San Jaureche. Vamos a hablar de esta mirada tan benévola con los británicos y tan dura con todo lo que sea de la Argentina. Les prometo que se van a indignar. Si no se indignan esta noche con los materiales que les vamos a presentar a ustedes, el programa se habrá frustrado, no sé si fracasado, hacia el final. Tenemos que hacer una pequeña pausa ya mismo y después vamos a discutir sobre qué fue más grave, con argumentos, por supuesto. La pregunta que le hizo la embajadora argentina Alicia Castro al canciller británico que tanto molestó por acá, o el ataque fuera de la zona de exclusión al Belgrano. Ocurrió el mismo día, ¿pueden creerlo? Vamos a hacer una pausa y prepárense, como decía Galileo, cuando alguien le pedía que se serenara, él decía, no me pidas que me serene, indignate vos también. De alguna manera es nuestro propósito esta noche. Enseguida volvemos. Enseguida vamos a estar hablando con Pino Solanas. Ninguna persona que yo conozca, personalmente o de oídas, puede hablar con tanta propiedad sobre YPF como Pino Solanas. Así que me va a dar mucho gusto recibirlo hoy en estos días tan especiales y de tanta discusión. Pero antes vamos a tener otras discusiones referidas a lo que Jaureche mencionaba como cipallismo, que todo el mundo sabe perfectamente de qué se trata, porque ha habido algunos brotes insistentes al respecto.
antes de una comparación que queremos hacer sobre agresiones, una de ellas entre comillas, el gusto de presentarles a mi compañera Julieta Camaño. Buenas noches. Buenas noches, Víctor Hugo, ¿cómo estás? Tenemos en el Twitter hoy. Por supuesto, estarán opinando con nosotros, como todos los domingos aquí en @BDL Víctor Hugo. Quiero agradecerle a todos los seguidores, tenemos casi 54.000, así que pueden seguir sumándose, por supuesto, a @BDL Víctor Hugo. Estará en primer lugar la señora Delia Bisuti, ella es diputada por Nuevo Encuentro, ya saludó, dice: hola Víctor Hugo, lista para participar, gracias por la invitación. De nada, muchísimas gracias a vos. Humberto Tumini estará también, dirigente de Libres del Sur y miembro de la Mesa Nacional de FAP de Hermes Wiener. Él saludó en 2 oportunidades, dice: bueno, empezó el programa, mis saludos Víctor Hugo, y repito, agradecido por su invitación a este debate. Y también estará con nosotros tuiteando Martín Becerra, él es investigador del CONICET, profesor de la Universidad de Buenos Aires y también coautor de Wikimedia Leaks, Medios y Gobiernos de América Latina. Él ha escuetamente saludado, buenas noches, @BDL Víctor Hugo. Muy bien, Julieta. Vamos a cotejar agresiones, la supuesta de la embajadora Alicia Castro al canciller británico. Les pido además que mientras observan, hay una toma inicial que no se ha visto demasiado por televisión, que consideren con estas preguntas: ¿quién es grosero? ¿Quién es impertinente? ¿Quién es violento en esa discusión? Pero eso es para que lo respondan ustedes. Lo vamos a cotejar porque el 2 de mayo, separados por 30 años, hubo esta agresión presunta de la embajadora argentina al canciller inglés y una agresión muchísimo más dolorosa para la Argentina. Empecemos por lo que ocurrió en Londres. Thank you, Minister Haig. I'm the ambassador of Argentina. I was going to claim for my women's rights to make a question, but I'm very glad that you give me this opportunity. I've seen in your extensive and comprehensive report that you are taking care of the Falkland Islands, and very briefly, I want to share with you that United Nations. You would have a question. Yeah, please. I do. Yes, you're not sharing things with us. You're asking us but I questions. have to share some information here. It's United Nations Resolution 2065 in 1965 took care of the so-called Malvinas Falkland question, meaning the sovereignty dispute between Argentina and the United Kingdom over Malvinas Island. Can you ask a question, George? please, Ambassador? Yeah. Otherwise... Well, seeing that United Nations and the international community and a large group of Nobel Prize winners urges both parties, both countries, to assume negotiations in order to find a pacific and permanent resolution. My question is, are you ready for dialogue? Are we going to give peace a chance? And my third question is... No, that's quite enough question. Thank you. No, that's enough. Yes, stop. Thank you, and let me answer that very briefly. Self-determination is a basic political right of the people of the Falkland Islands, and the United Kingdom will always stand by that right. It is their right under the United Nations Charter, and so the United Kingdom is very much committed to that right, and you can count on us always, permanently, to stand by that right. Ese es el ataque que tanto molestó en la Argentina de la embajadora al canciller inglés. 30 años antes hubo otro ataque, el mismo día. Vale la pena recordarlo. Aproximadamente a las 16 horas del día 2, y escoltado por 2 destructores, el crucero General Belgrano navega en dirección al continente. Desde hace varias horas, y sin saberlo, el convoy cuenta con un nuevo acompañante, el submarino nuclear Conqueror. Dado que el buque perseguido está claramente fuera de la zona de exclusión y que el rumbo tomado lo aleja cada vez más de ese área, el jefe de la flota vacila en dar la orden de fuego. Solicita permiso a Londres y la respuesta contundente de la primer ministro descarta todo escrúpulo. 2 torpedos alcanzan a la vieja nave por el lado de babor. De sus 1070 tripulantes, pierden la vida 321. Con esta decisión,
y escudándose en razones militares y tácticas, Margaret Thatcher hiere de muerte a las negociaciones. In my local paper, The Scotsman, there was an artless interview when the captain of the Conqueror, his name was Commander Christopher Refford Brown, was asked, "Why did you sink the Belgrano?" "Oh," he said, "I didn't do this by myself. I'm a first-time submarine commander. I did it," he said, "on orders from Northwood." And Northwood was the fleet headquarters. Now, this was a totally different story to that which Parliament, press and people in Britain had been told. Small lies tend to be part of larger lies. Fue un vil asesinato. Ustedes van a presenciar un reportaje que difícilmente hayan visto, de una periodista ejemplar, Diana Gould. Les confieso, me gustaría enormemente algún día poder ser como ella. Y me gustaría que tuviésemos un promedio de periodismo entre nosotros que se acercase a ella, a su grado de valentía, de verdadera independencia de criterio. Y por otra parte, van a encontrar lo que les decía en la presentación del programa, motivos para indignarse, porque va a quedar muy claro en un reportaje de una periodista inglesa a Margaret Thatcher el asesinato cometido el 2 de mayo de hace 30 años, para que sigamos cotejándolo con la pregunta supuestamente hostil de la embajadora Alicia Castro al actual canciller inglés. Aquí está la nota. Mrs. Thatcher, why, when the Belgrano, the Argentinian battleship, was outside the exclusion zone and actually sailing away from the Falklands, why did you give the orders to sink it? But it was not sailing away from the Falklands. It was in an area which was a danger to our ships and to our people on them. Outside the exclusion zone? But it was in an area which we had warned. At the end of April, we had given warnings that all ships in those areas, if they represented a danger to our ships, were vulnerable. When it was sunk, that ship which we had found was a danger to our ships. My duty was to look after our troops, our ships, our navy. And my goodness me, I lived with many, many anxious days and nights. Mrs. Thatcher, you started your answer by saying it was not sailing away from the Falklands. It was on a bearing of 280 and it was already west of the Falklands. So I'm sorry, but I cannot see how you can say it was not sailing away from the Falklands. When it was sunk. When it was sunk. It was a danger to our ships. No, but you have just said at the beginning of your answer that it was not sailing away from the Falklands. And I'm asking you to correct that statement. But it's within an area outside the exclusion zone, which I think what you are saying is sailing away. Which way it was facing at the time. A danger to our ships. Mrs. Thatcher, I am saying that it was on a bearing 280, which is a bearing just north of west. It was already west of the Falklands, and therefore nobody with any imagination can put it sailing other than away from the Falklands. I'm sorry, I forgot your name. Mrs. Gould. Mrs. Gould. When the orders were given to sink it, and when it was sunk, it was in an area which was a danger to our ships. Well, now, you accept that, do you? No, I don't. I'm sorry, it was, and you must accept that Mrs. when we Thatcher, gave the order, when we changed the rules which enabled them to sink Belgrano, the change of rules had been notified at the end of April. It was all published that any ships that were a danger to ours within a certain zone wider than the Falklands were likely to be sunk. And again I do say to you, my duty, and I'm very proud that we put it this way and adhered to it, was to protect the lives of the people in our ships and the enormous numbers of troops that we had down there waiting for landings. I put that duty first. And when the Belgrano was sunk,
when the Belgrano was sunk, and I ask you to accept this, she was in a position which was a danger to our Navy. Mrs. Good, let me ask you this, Mrs. Good. What motive are you seeking to attach to Mrs. Thatcher and her government in this? Is it the inefficiency, lack of communication, or is it a desire for action, a desire for war? It is a desire for action and a lack of communications, because on giving those orders to sink the Belgrano, when it was actually sailing away from our fleet and away from the Falklands, was in effect sabotaging any possibility of any peace plan succeeding. I think it could only be in Britain that a Prime Minister was accused of sinking an enemy ship that was a danger to our Navy, when my main motive was to protect the boys in our Navy. That was my main motive, and I'm very proud of it. Mrs. Good, one day all the facts will be revealed, and they will indicate, as I have said. Esa maravillosa mujer, naturalmente hablo de Diana Gould, murió el año pasado. ¿Qué pasa por aquí? ¿Por qué esta discusión en la que nos hemos enfrascado, en la que existe la mínima posibilidad que esta gente que cometió este asesinato, que queda perfectamente documentado, pueda tener tantos defensores desde aquí? ¿Cómo ha trabajado en nuestra cabeza tanto ver revistas como esta, por ejemplo? Hola, de esta semana, la edita el diario La Nación. Kate y William, en la tapa. ¿Cuánto ha dañado, de alguna manera, nuestra manera de pensar, de sentir y de ser? Estas 14, 15 páginas, una tras otra, que podemos apreciar en esta edición, en esta semana. ¿Verdaderamente habrá quienes piensan que son parte de esta reyesía y que no se les puede discutir nada? ¿De verdad está tan mal lo que hizo la embajadora Alicia Castro? Miren todas las tapas de revistas, y solamente tomamos Hola, porque es editada por un diario tan importante como La Nación, entre nosotros. Esta semana, el interés que despiertan Kate y William, de alguna forma juega a favor de que exista lo que Jauretche, ya saben ustedes cómo denomina, para colmo, esta semana y estos días de mayo, pensar que mayo siempre tiene el 1 de mayo como una referencia muy especial, pues el 2 se le antojó ser un día acaso histórico en todo lo que estamos discutiendo, porque ahí apareció el spot, y al otro día, ya 3 de mayo, la intervención nuevamente del canciller, respondiendo a un spot ya célebre en el mundo entero. Argentina has had some diplomatic setbacks over the Falkland Islands in recent weeks. They failed at the Summit of the Americas to get other countries from South America and North America to join them in a declaration about the Falkland Islands. So I think they are now resorting to one or two stunts
I don't think they will win any support for that. Any attempt to misuse the Olympic Games for political purposes isn't going to go down well anywhere in the world. So I don't think this will do them any good. And of course, in Britain, we remain absolutely steadfast in our support for the self-determination of the Falkland Islanders, and we will always support that. And what will the British response be to that action? Well, that is our response. There is no need to take any action in response to this. It is a rather sad stunt. It won't impress anybody. Podría decirse que a la Argentina le ha ido un poco mejor que a Inglaterra. Tiene solidaridad prácticamente de toda la América del Sur, indiferencia de los Estados Unidos, es un tema bilateral y otros organismos se han expresado de la misma manera. Podría decirse que le ha ido en los últimos tiempos mejor en esa pugna diplomática con el mundo entero en el que cada cual coteja sus argumentos a la Argentina que a Inglaterra. Pero allá él, el canciller, tan defendido por otra parte a raíz de las preguntas tan insidiosas, la interrupción a los gritos y los tomatazos que parece que le hubiese tirado la embajadora argentina de acuerdo a los testimonios que se han podido leer. Vamos a ir con Pino Solanas, me da mucho gusto recibirlo, a Pino, pero antes, ¿qué nos dicen nuestros amigos en el Twitter? Está encendido el Twitter, Víctor Hugo. En @BDL Víctor Hugo. Vamos a comenzar con el primero, es de Delia Bisuti. Ella dice: las políticas nacionales de YPF, Malvinas, aerolíneas, son de soberanía. Por otra parte, Martín Becerra tuiteó: un país cuyo gobierno no se arrepiente del hundimiento del Belgrano no puede molestarse por falta de protocolo de Alicia Castro. Dice Martín Becerra, ¿no? Humberto Tumini: violencia ejerce Gran Bretaña desde hace más de 100 años colonizando Malvinas. Correcta y valiente actitud de Alicia Castro. Y hay más en @BDL Víctor Hugo. El primero de Martín Becerra: un país cuyo gobierno inventó que había armas químicas para invadir Irak no puede molestarse por falta de protocolo de Alicia Castro. Delia Bisuti: honor y gloria a nuestros combatientes. Alicia Castro usó una forma para visibilizar temas de fondo. Los que critican están de rodillas ante el imperio. Y el último, de Tumini, dice: el supuesto enojo del gobierno de Inglaterra encubre la voluntad de mantenerse en Malvinas con disfraz de autodeterminación. Todos estos tweets en @BDL Víctor Hugo. Pino, ¿cómo anda? Bien, muy bien. Sabe qué gusto me da tenerlo por acá. Bueno, muchas gracias, Víctor Hugo. Vamos a ver a Jauretche y a Perón para inspirarlo, si me permite. Tratado que se llamó Roca Rúltima y que nosotros en Forja denominamos Estatuto Legal del Colonial. Porque a cambio de darle una cuota asegurada a la ganadería argentina de carnes compradas por los frigoríficos ingleses, la Argentina se obligaba a subordinar todo el transporte, para lo cual se despojó a los colectiveros, a los omnibuseros, a los camioneros, porque creaban no solo competencias al monopolio del transporte británico, sino que además creaban nuevas vías comerciales para el desarrollo. Se crearon las juntas reguladoras para disminuir la producción de azúcar y de vino. Es decir, fue el Estatuto Legal del Coloniaje fue todo un mecanismo destinado a impedir el progreso del país y el trabajo para la gran masa de pobladores que crecía y que ya no cabía en la producción. Un país que, como usted decía en uno de sus libros, dice, poseía 45 millones de vacas, sus habitantes morían de debilidad constitucional. Es decir, era un país de toros gordos y de peones flacos. Pero era el mismo país que, por ejemplo, Sir William Leguizamón, como se llamaba, sostenía, por ejemplo, muy orgulloso de que la Argentina es una de las joyas más preciadas de la corona de su graciosa majestad. Esa era la contradicción. Indudablemente, todo ese estado de cosas se debía exclusivamente a que el país era un país ocupado, era un país, una colonia del imperialismo británico en ese entonces. Y todos los servicios eran también británicos, algunos de ellos, como los teléfonos, eran de la ITT. Es decir, de los argentinos había poco en ese entonces en el país y en consecuencia la suerte de los argentinos no era muy halagüeña. ¿Se acuerda de esas charlas? Y sí, cómo no. Con Perón. Sí. 40 años de esas películas. Esas películas se filmaron
en el verano madrileño del 71. Así que han hecho ya 40 años. ¿Sabe el jugo que le he sacado a sus películas, Pino? Tendría que cobrarme ya derechos de autor realmente, porque siempre recurrimos a ellas. En el marco de todo lo que usted vio de la primera parte, ¿se le ocurre decir algo sobre lo que señalaban recién también de esta actitud frente a lo británico de la Argentina? Bueno, la verdad que es lamentable. Nosotros somos víctimas del colonialismo británico, el más grosero. La ocupación de las Islas Malvinas. La Cancillería británica se ha burlado de todas las resoluciones internacionales y de la 2065, como dice la embajadora Castro. No solamente se ha burlado, sino que con una serie de gambetas ha ganado tiempo en estos 20 y tantos años, con los acuerdos de Madrid, lamentables acuerdos que firmó Carlos Menem, son verdaderos acuerdos de capitalización de Argentina frente a Gran Bretaña. Ganó tiempo, permitió que se dieran una constitución. Los Kelpers, según el Parlamento británico, son ciudadanos británicos. Acá no hay disputa con los Kelpers, porque eso hace 3 o 4 años que hay una resolución del Parlamento británico. Acá la disputa es entre Argentina y estas palabras del canciller de hacerse el amplio y democrático sobre la autodeterminación. Los ingleses, que son la potencia colonial que queda la más colonialista de todas, porque de los 16 enclaves coloniales que restan, 11 son ingleses. ¿Qué hizo con los habitantes de la isla Diego García? Se los chupó así, los sacó a los 3.000 o 4.000. Porque la precisaba para Estados Unidos. Pero claro, entonces todo esto es de un gran cinismo. Pero lo de Malvinas hay que enmarcarlo en el extraordinario potencial económico de la cuenca austral. Quedan 3 o 4 grandes cuencas en el mundo. Una está arriba, en el Polo Norte, Alaska es el Polo Norte, y la otra es el Atlántico Sur. Ya en los años 70, bastante antes de la Guerra de Malvinas, se sabía por todos los estudios oceanográficos el enorme potencial de la cuenca. Lo que pasa es que en aquel entonces, con un barril de petróleo a 10, 11, 12 dólares, era imposible. Hoy el barril está a 100. Y los británicos se están llevando el petróleo que es nuestro, petróleo de grandísima calidad, y las 4 petroleras inglesas que están trabajando están ligadas a multinacionales mineras que explotan en la Argentina, a grandes bancos internacionales como el Barclays. Todo eso es el capital financiero internacional, global, que está metido en todo. Nosotros en la Cámara de Diputados impulsamos una de las raras leyes que salió por unanimidad. Fue un trabajo de varios meses, con el Frente para la Victoria y otras fuerzas. Nosotros planteamos, la causa Malvinas es causa de unidad nacional. Demos un ejemplo de unidad nacional, pongámonos de acuerdo. La propuesta nuestra era ejercer sanciones económicas sobre las empresas de cualquier tipo que operan en la Argentina y están ligadas a las petroleras inglesas. Esa ley está vigente desde el 13 de julio del año pasado. No ha sido reglamentada, pero esa ley es la principal arma que tiene la Argentina. Lo que más le duele a los británicos, parafraseando Perón, la visera más sensible, el bolsillo. Hay que castigarlos económicamente, compensar. Se llevan el petróleo, nos vamos a compensar caducando las licencias de explotación de sus compañías acá. Ya que mencionó el petróleo, Pino, lo quiero ver hace 20 años. Vuela el tiempo. Parado en la escalinata del Congreso. Me da mucho gusto recordar esta imagen. Después de 23 años de transitar en solitario, atravesar desiertos, esquivar el picotazo de alguna yarará artera, recibir todo tipo de amenazas, enfrentarlo a Carlos Menem ante la justicia federal, denunciándolo como el jefe de una banda, digo bien, como el jefe de una banda que estaba
saqueando el patrimonio público, después de haber ratificado esto ante el juzgado del Martín Urzún, de haber recibido 6 tiros en mis piernas por la privatización de YPF y gas con diputados truchos aquí, seguimos en solitario argumentando que la privatización, el modelo neoliberal, nos llevaba a la pérdida de las reservas y a la mayor descapitalización que vivió el Estado Nacional en este siglo. Fernando Solanas tuvo 2 enfrentamientos centrales con el menemismo: la privatización de las Galerías Pacífico y la venta de la petrolera estatal YPF. ¿Qué podemos decir de estos dirigentes que lo primero que hacen es estafar el más sagrado de los mandatos, que es el voto? Al posibilitar el corrupto desguace y liquidación del patrimonio nacional. A esto digo no como argentino. No a la lesión de los derechos humanos. No a la lesión de los derechos sociales. No a la lesión del patrimonio nacional. En mayo de 1991, 2 desconocidos le dispararon 3 tiros a las piernas. No nos vamos a callar, ni la Argentina está de rodillas por más actos intimidatorios o bravuconadas de la mafia que está saqueando el país. ¿Qué tiempos aquellos, Pino? Sí, charlábamos seguido. Yo tenía también un programa a la mañana, ¿se acuerda? Sí. Y lo reporteábamos justamente en este tipo de ocasiones. ¿Usted notó los pocos medios que habían escuchando lo que usted decía en el Congreso? Los medios que favorecían de alguna manera también todo lo que se venía en cuanto a las privatizaciones. No, claro, esos fueron, por eso yo ahí decía, el desierto es esa soledad informativa y lo que uno denunciaba, no había espacios para denunciar y lo que uno denunciaba resultaba arcaico, éramos dinosaurios, no se sabe qué, pero la verdad que fue un sistema de complicidades. Mire, nosotros realizamos la investigación más grande que se hizo sobre el vaciamiento del petróleo. Permítame. El Moreno fue el movimiento por la recuperación de la energía que en el año 2002, con muchos otros grandes defensores de la causa energética, don José Rigán, el secretario de FETERA, Félix Herrero, el gran Félix Herrero, Gustavo Calleja y muchos otros, pusimos ese recurso de amparo, hicimos todas. Acá hubo 20 años de resistencias, 20 años de resistencias, sobre todo resistencias de esos trabajadores, 30.000 que quedaron en la calle y que terminaron negociándole hasta el 10% de las acciones que les correspondía por ley. El Estado Nacional se las vendió la Bolsa de Nueva York, los estafaron. Todo esto pasó y nadie quería escuchar nada. ¿Sabe dónde encontraba yo muchísima valentía? Si uno está en una... Usted que le gusta... Bueno, que le iba a decir a usted que le gusta el cine. Una larga mesa, 20 personas, 19 dicen que una película es buena y a uno le pareció mala, no se anima. Y usted se animaba en ese momento a ir contra toda esa corriente privatizadora que había. Mire todo lo que privatizaron, porque es bueno recordarlo con esta animación que queremos presentar. Entre 1989 y 1998 se privatizaron los servicios telefónicos, los canales de televisión, las carreteras, los ferrocarriles, las aguas corrientes, la distribución de gas natural y de electricidad, las 2 plantas siderúrgicas, YPF, el mercado de Hacienda de Liniers, los aeropuertos, el correo, las radios y la Caja Nacional de Ahorro y Seguro. Nosotros estábamos un poco solos, pero cuando hoy día en el mundo se ve, esta tendencia es casi universal, porque yo creo que es la tendencia a la economía moderna. Lo hicieron, Pino. No, lo hicieron, por eso la memoria la tenemos fresca, han sido 20 años implacables. Y por supuesto, cuando suceden estas cosas como la expropiación ahora de YPF, de Repsol, el hecho histórico es ese. Por supuesto, lo que causa una enorme confusión y sorpresa, que es la misma mayoría que destrozó el patrimonio público,
que permitió las canalladas más grandes. Daría muchas horas de programa para contar todo lo que se hizo con la impunidad, el desparpajo, el abandono. Todavía hoy, Víctor Hugo, se sigue extrayendo petróleo sin un medidor, sin control público. Porque el problema del petróleo no lo va a resolver, no lo resuelve solamente la captura de la YPF por el Estado, porque eso es el tercio del mercado. Aquí hay que hacer cumplir la ley al conjunto de las petroleras, que han burlado la Ley Nacional de Hidrocarburos en estos 20 años. Impunidad, impunidad, la libre disponibilidad de los recursos. Todavía están vigentes los tres decretos de desregulación de Carlos Menem. Cada uno hizo lo que quiso y se llevó lo que quiso. Jamás hizo una auditoría de las reservas. Nosotros colocamos proyectos para hacer una auditoría de las reservas, quiere decir, ¿cuál es el estado de los pozos, de todos los pozos de la República? ¿Qué contaminación tiene? ¿Qué reservas tienen? Los pasivos ambientales, el daño ambiental, es causa de resiliación incuestionable jurídicamente hablando. Pero caramba, todavía no hemos... ¿Por qué no se ha volteado el acuerdo del CIADI? ¿Qué tenemos que hacer nosotros con el CIADI? El CIADI nace para la Argentina con los mismos años de esta privatización. 1991, en el 94 lo ratifica. La verdad, era todo un plan. Los errores, no hemos salido del CIADI, todavía no hemos salido. No está Brasil y no está México. Pero por eso, Brasil no ha aceptado ninguno de esos tratados de reciprocidad de inversión. No, esa fue una manera muy hábil de entregar todavía más. El coloniaje. Acá hay 54 tratados vigentes de reciprocidad de inversiones, como si Argentina va a hacer inversiones en Japón, si va a hacer inversiones en Francia. Pino, es el récord, es el país que tiene más de esos tratados. Por eso, y si me permite, creo que son 58. Pero todo eso permite que las empresas extranjeras sean consideradas con los mismos beneficios que las empresas argentinas, y son las que tienen acceso al crédito público, porque con su patrimonio avalan todo frente a los bancos. Todo eso tenemos que salir nosotros, porque si no va a ser muy difícil. Ahora tenemos que ir al CIADI. El daño que ha hecho Repsol y el vaciamiento merece que nos paguen encima, pero hay que demostrarlo eso. Ahora nos quieren llevar al CIADI. Permítame ver qué dicen los amigos en el Twitter, Julieta. Claro que sí, Víctor Hugo. En @BDL Víctor Hugo, entonces, vamos con el primero que quedó del tema que estuvimos tratando hasta hace un ratito. De Tumini dice, siempre voy a apoyar las acciones a favor de la recuperación de Malvinas y de consolidar la conciencia de nuestros derechos. Bisuti, el tema no es la autodeterminación, sino la soberanía. Argentina hoy está de pie y es nuestro orgullo. Becerra dice, Solanas recuerda que la Cancillería británica burló sistemáticamente resoluciones sobre Malvinas. Le dice a usted, Pino. Otro más de Bisuti. Qué maravilla escuchar al general, daba cátedra. Hoy estamos en buen camino. Vamos por más soberanía, desenmascarando a los cipayos. Tumini, Aldo Ferrer. La privatización de YPF en los 90 fue lo peor que nos hizo el Estado neoliberal. Y la autocrítica de Cristina se pregunta. Otro más de Bisuti. Quiero recordar que el 20 de noviembre del 90, junto con Pino, desplegamos por primera vez la larga bandera argentina en las calles. Todos estos tweets en @BDL Víctor Hugo. Con la mirada clara y la frente levantada, a la vida hay que pelearla con constancia y sin temor. Adelante la alegría, que se acaben las tristezas, que las nuevas ilusiones amanezcan con el sol. Y péguele fuerte, dele con todo, péguele fuerte, siempre hasta el final. Y péguele fuerte, nunca se quede, y así se alcanza la felicidad. Adelante con la vida, tan alegre y divertida, que quemó
siempre adelante, por caminos de colores, con el alma en la mirada y en el pecho una canción. Alguna emoción siempre es bueno también, y esto seguramente dispara buenos recuerdos, Pino. Así es. Yo creo, Víctor Hugo, que esta votación de la semana pasada deja dos cosas importantes. Una de ellas, la conformación de una gran mayoría, que más allá de las diferencias partidarias, se suma a la recuperación del patrimonio público. Hay una conciencia. Y hay 2/3 de la Argentina que la tiene clara y lo apoya. Hubiera sido difícil expropiarlo sin ese apoyo, no solo parlamentario, sino de la población. Y eso ha sido la consecuencia de 20 años de resistencia. Por eso mis palabras es de recordatorio a todos esos miles de trabajadores, de técnicos, de asociaciones y organizaciones sociales que en estos 20 años levantaron alta la bandera de la defensa de nuestro patrimonio. Recordemos los cortes, los piquetes y cortes de rutas nacieron en Cutralcol el año 96. ¿Me permite mostrar eso? Sí, cómo no. Porque tenemos... Y fueron a Pepino Fernández en el norte, en General Mosconi y Tartagal. 5 muertos, murió Verón allá, murió Teresa Rodríguez en el sur. Todas esas luchas, después vino, en fin, las denuncias, los artículos, horas de denuncias y de batallar, fue instalando en la opinión pública y en el debate político argentino un tema que se lo había dejado totalmente de lado. Nos estamos cagando de hambre nosotros. Le damos el gas, le damos el petróleo, le damos la electricidad y nos pagan así. Me retiro del lugar y las fuerzas que vinieron conmigo también. ¡El pueblo ganó! ¡El pueblo! ¿Da usted con la cámara ahí? No, esas son imágenes. ¿Qué tiempos esos también? Esas son imágenes de archivo, qué tiempos. Qué bueno haber podido documentar todo esto también, Pino. Ahora que pasaron los años, porque en aquel momento era una lucha casi perdidosa. Usted lo sentiría seguramente. Una lucha muy, en fin, difícil, porque todo eso, recuperar todos esos fragmentos de historia, porque las imágenes estas documentales son datos, son pruebas, son fragmentos de la historia vivida, que eso ya queda para siempre. Ahí, estos 20 años, yo le he dedicado 6 largometrajes para documentar lo que fue... ¿Y cómo nos ve a nosotros? Porque lo de los 90 no se pudo haber hecho sin el periodismo incitando y apoyando y haciendo cultura respecto a esto. Y ahora da la impresión de que algunos están tan a contramano, tan acusatorios contra la clase política, se vive pidiendo que haya unión, que haya, para temas de interés de todo el pueblo, que haya una cierta unión. Y cuando aparece esto, los únicos que están fuera de foco, me da la impresión, Pino, no quiero insistir demasiado en este aspecto, da la impresión de que quedan afuera justamente aquellos medios que permitieron, que ambientaron todo eso. Por supuesto, las privatizaciones y el remate del patrimonio público se logró con una campaña muy orquestada. Hubo una inversión publicitaria monumental y los grandes medios acompañaron. Si se repartieron los canales, los repartió Menem entre todos los grupos. Era muy difícil criticarlo. Ahora, yo tengo una opinión crítica, porque hoy nos encontramos están los mismos grupos mediáticos de siempre, pero del otro lado se ha conformado un grupo oficial de medios donde poner una idea o publicar algo es casi imposible. Los que venimos transitando en una línea independiente, con la única fidelidad y lealtad, la nación argentina, su pueblo, la democracia, es muy difícil. Entonces, luchamos por eso. El otro día, esta votación extraordinaria del Congreso
Hay que reconocer que hubo grandeza de los partidos opositores. Saltaron por encima de porque estaban votando la ley propuesta por aquellos que habían impulsado la privatización. Y finalmente, cuando llegó el momento de debatir el articulado, poca grandeza hubo. No se permitió ni una coma de sugerencia. Y teníamos sugerencias que hubieran fortalecido mucho la ley. Hay que construir con mayor generosidad, porque acá hay un pueblo y fuerzas políticas que en los grandes núcleos de ideas yo creo que coinciden. Después está la lucha del poder, ¿no es cierto?, uno contra todos. Vale la pena evocar, Pino, cómo puede actuar a veces el periodismo generando esa fuerte cultura que arrastra a que se tomen determinadas decisiones políticas y económicas como en aquella época. Vamos a revisar un poquito los años 90 en unas declaraciones que nos van a tomar 2 minutos. God bless you, Mr. President. God bless your country. And God bless our America. Muchísimas gracias. Nadie podía imaginar en 1989 que el doctor Menem, que salía de las raíces del peronismo, iba a implantar la filosofía liberal en el país. Sin embargo, tuvo el coraje de arrojar por la borda 40 años de nacionalsocialismo y ir a una nueva solución, y así lo proclamó públicamente. Si él estaba realizando lo que habíamos predicado durante más de 30 años, no era posible que estuviéramos en contra. Menem siempre tenía un poco el concepto de Perón, así que la economía había que entregarse a un empresario, no a un político, no a un técnico. El crack de nuestras empresas estatales, que ya no podían ni prestar un servicio útil, ni tampoco el Estado tenía los recursos para financiar sus movimientos, y la gente estaba harta de no tener energía eléctrica, de no tener vivienda, de no tener rutas, de no tener un nivel de vida semejante, acorde a un país moderno como puede ser el nuestro y de acuerdo a nuestra cultura. Apareció con un poncho rojo, zapatos blancos, patillas hasta acá,